Hola, hoy quiero dar algunos detalles del trabajo con mariposas que tuvimos en mi preescolar durante este semestre. Cuando empezamos a planear qué tipo de actividades eran las que entretenían a nuestros infantes en el grupo, empezamos a ver tipos de juegos, qué tipo de intereses o temas les gustaba tomar cuando estaban realizando juegos entre ellos. Descubrimos que cuando leímos la historia de la vida de una hormiga, y empezamos a referirnos a diferentes insectos y, por ejemplo, las mariposas, el ciclo de vida y sobre todo el estadio de la pupa fue lo que les llamaba la atención. Encontraron unas cobijas, por ejemplo, para jugar y empezaron a jugar solo a hacer pupas. Nunca se transformaban en mariposas. Todo el sentido de sus juegos era enrollarse en una cobijita y empezar a jugar. Somos unas pupas, era lo que decían. Entonces decidimos en nuestro grupo de educadores escoger este tema, mariposas, y empezar a investigar hasta qué punto podríamos llegar con nuestros infantes en el grupo que tienen entre 3 y 6 años, qué era lo que les interesaba, qué querían aprender acerca de las mariposas y sobre todo empezar con nosotros mismos, los adultos en el grupo. Nosotros no conocíamos mucho del ciclo de vida de las mariposas, entendíamos la metamorfosis y bueno, hasta ahí más o menos era todo lo que sabíamos. Y empezamos a entrevistar a los infantes. ¿Qué sabes de las mariposas? Eran muy pocos objetos. Bueno, beben flores o hacen esto o hacen aquello, pero eran unos datos muy pequeños que conocíamos. Y empezamos a preguntar, bueno, ¿qué te gustaría aprender? ¿Qué te gustaría saber acerca de las mariposas? Descubrimos que las inquietudes o las preguntas que los infantes tenían en nuestro grupo podían abarcar muchos de los temas que incluye nuestro programa de estudios, por ejemplo, matemáticas, química, tecnología, este tipo de temas que ellos decían. Por ejemplo, yo quiero aprender a volar como una mariposa. Y bueno, aunque no vamos a volar de verdad, pudimos, por ejemplo, durante el proyecto dar espacio para ver en cámara lenta cómo las mariposas vuelan. Y entonces empezamos a mover los brazos, cómo las mariposas organizan sus alas. ¿Cuántas alas tienen las mariposas? ¿Cuántos ojos tienen? ¿Cómo se ven sus caras? Utilizamos también espacios, por ejemplo, para levantar las hipótesis de los infantes en el grupo. Hicimos una silueta de una pupa y les pedimos dibujar. ¿Qué es lo que sucede durante la fase de pupa? ¿Qué crees que suceda? ¿Qué te imaginas que suceda dentro? Entra una larva y luego sale una mariposa. ¿Qué pasa en ese proceso? Y empezamos a filmar también las teorías que ellos tenían. Fue muy interesante descubrir este proyecto desde muchos aspectos, desde el juego, desde el drama, porque empezamos a jugar a que hacíamos todas las fases de desarrollo, desde el estadio huevo hasta el estadio mariposa. Empezamos a descubrir que teniendo los juguetes, es este tipo como de muñequitos suaves que hicimos para ejemplificar las fases de desarrollo de una mariposa, estaban en una bolsa, siempre disponibles para sus juegos, y eran partes que les gustaba más. Aún así, durante todo el semestre, regresaron siempre al juego con cobijitas, enrollarse, pero esta vez empezamos a ver desarrollo. Empezaban siendo una pupa, pero después salían y volaban como mariposas. Empezaron a hacer diferente tipo de trabajos manuales en los que diferentes técnicas se utilizaron para ejemplificar los ciclos del desarrollo. Por ejemplo, desde un huevo hasta una mariposa y era una pupa, y bueno, aquí es una larva y come muchísimo. Y este tipo de juegos eran durante todo el día las conversaciones. De hecho, empezamos a ver que los padres de familia compraban, por ejemplo, juguetes que tenían, por ejemplo, alas de mariposa o mariposas como animalitos suaves de peluche para jugar. Todo este tipo de cosas. Era una conversación que llegaba a la casa, resonaba ahí y llegaban nuevas preguntas. Cuando descubrimos, por ejemplo, que las mariposas tienen algún polvito en las alas, que es lo que les da su color, descubrimos que había también ciertos mitos. Muchos de los infantes decían, bueno, no puedes tocar las alas de la mariposa porque si no, no pueden volar. Pero al mismo tiempo descubrimos que es un mito, sí puedes tocarlas, pero con mucho cuidado. Pero cuando empezaron a describir lo que tenían las mariposas en sus alas, recibimos una teoría que decían, bueno, tienen polvo de café.
porque empezamos a descubrir que a lo mejor la palabra polvo no era muy ocupada y empezamos a describir qué tipo de sustancias existen en forma pulverizada, por ejemplo, la canela, el chocolate en polvo, este tipo de cosas para empezar a describir un estado químico y no solamente el polvo de café que era lo que se referían. Empezamos a tratar mitos, empezamos a tratar biología, anatomía, cuántas alas tiene una mariposa, cómo se ve, cómo se mueve, cómo se desplaza, cómo es una larva, cómo crece, cómo se desplaza, qué comen. Y sobre todo fue muy interesante que pudimos aplicar esto a nuestro jardín colectivo. Tuvimos la oportunidad de solicitar un subsidio para incorporar algunas plantas que atraen mariposas y otros insectos polinizadores. Lo que hicimos fue entonces empezar a planear con los infantes del grupo. Bueno, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Cómo lo vamos a ofrecer? Y entonces empezaron a decir, bueno, si esta es una ciudad para las mariposas, entonces tenemos que hacer un letrero que les dé la bienvenida a todas, tenemos que hacer casas, tenemos que hacer una escuela, tenemos que hacer un espacio donde una casita, por ejemplo, que no tenga ventanas ni puertas para que puedan volar de inmediato. En este proyecto se mezcló fantasía, realidad y al mismo tiempo todo lo que es el conocimiento que pudimos encontrar tanto en la red como en libros. Encontramos muchos materiales que podíamos empezar a desplazar en preescolar que se utilizaron de una manera lúdica, pero al mismo tiempo didáctica. Por ejemplo, encontramos un rompecabezas que tenía 3 niveles, todas las fases de la mariposa. Encontramos, por ejemplo, fotografías que describían paso a paso cómo se llegaba la mariposa, se colgaba y empezaba a formar su pupa. Este tipo de cosas estaban disponibles todo el tiempo para que los infantes pudieran recordar los procesos, hablar entre ellos cuando tenían juegos y empezar a ejemplificar las cosas. Hubo muchas veces que traían todos los juguetes y me decían, bueno, te quiero enseñar cómo funcionan las fases de una mariposa. Tuve el honor de sentarme y recibir entonces una cátedra de cómo se desarrolla una mariposa de la manera más inteligente. Hubo muchas cosas que se les grabaron, por ejemplo, me decían, bueno, la mariposa busca la hoja perfecta. Lo que querían decir es que, bueno, de todas las 20.000 especies de mariposas que hay, cada mariposa tiene una planta específica donde deja sus huevos. Y este tipo de cosas que lo hicimos de una manera de juego, lo bailamos, lo contamos como una historia, lo contamos con los muñequitos que teníamos disponibles. Y cuando empiezas a recibir todos los conocimientos que los infantes han procesado durante este tiempo, te deja un buen sabor de boca. Empiezas a ver que no importa el tema que tú utilices, si hay un interés, porque en realidad aquí no éramos expertos, nadie era experto. Empezamos a investigar todos juntos y empezamos a descubrir cosas nuevas, una fascinación que surgió del juego y del interés que todos íbamos mostrando. La curiosidad se despertó. Al mismo tiempo tuvimos la oportunidad, porque este tipo de subsidio que recibimos para el jardín donde íbamos a crear un espacio para las mariposas, tuvimos también la oportunidad de ordenar de un laboratorio en Inglaterra 5 larvas que podíamos seguir durante el espacio de 4 o 5 semanas. Tuvimos la suerte de que el clima fue bastante favorable y entonces, bueno, el proceso se aceleró un poquito. Pero el recibir estas larvas, estar con ellas durante el tiempo que estábamos en preescolar y empezar a observar sus cambios, esto fascinaba a los infantes. Teníamos también un microscopio que pudimos dirigir al pequeño frasquito y empezar a seguirlas más de cerca. Pero al mismo tiempo ver cuando, por ejemplo, en la parte, cuando se hicieron pupas y de repente empezaban todas a agitarse. Y bueno, ¿por qué hacen eso? Empezamos a investigar y descubrimos que, bueno, era un mecanismo de defensa. Este tipo de cosas
que solo descubres cuando los tienes a la mano y empezar a descubrir adultos e infantes al mismo nivel. Nadie es experto. Aquí vamos a descubrir y vamos a empezar a buscar información en la red, en libros, en la biblioteca y empezar a discutir nuestros descubrimientos con los padres de familia. Esto fue cada vez que escribíamos la carta semanal, donde escribimos las actividades de la semana, el tipo de juegos, cosas importantes, recordatorios de juntas y citas, y al mismo tiempo dar una actualización del proyecto. Bueno, esta semana descubrimos esto, esta semana recibimos las larvas y una de ellas no se siente muy bien, porque hasta este tipo de cosas también es un aprendizaje. Hemos escuchado de proyectos que han traído este tipo de larvas del laboratorio y no todas sobreviven. Entonces, estábamos esperando a ver, por supuesto, creíamos que todas iban a convertirse en mariposas, pero todo lo que sucediera en este proyecto podía ser que a lo mejor alguna no viviera para ver todo el proceso. Todo este tipo de cosas hicieron que los infantes empezaran a hacer un tipo de conexión con la naturaleza de otra manera. Tuvimos también la oportunidad de hacer una rifa. Cada infante dio un nombre que quería darle a las mariposas. Bueno, y al final sacamos 5 papelitos y cada larva tuvo un nombre, que al final fue una manera más personalizada de conectarnos con los insectos. Nuestra idea es que cuando los infantes tienen un contacto más directo con todo el proceso de desarrollo de un insecto, que la siguiente vez que vean alguno en la naturaleza van a tener otro tipo de apreciación por ella. Si tú quieres que un infante esté defendiendo la naturaleza, defendiendo el entorno, necesitan tener una conexión más personalizada. Creemos que a través de seguir este tipo de procesos, de una manera de juego, de una manera divertida, de una manera durante un periodo largo de tiempo, en este caso 6 meses, les va a dar otro tipo de conexión con la naturaleza para el resto de sus vidas. Esto esperamos que sea el inicio para nosotros trabajar en proyecto, trabajar con un mismo tema durante largo periodo de tiempo y al mismo tiempo poderlo conectar de una manera transdisciplinaria en, por ejemplo, las matemáticas, en tecnología, en artes manuales, en estética, como danza, como el drama, y empezar a descubrir cómo juntos podemos entrar y salir de diferentes temas y al mismo tiempo aprender juntos.